Aquí en Pasos Perdidos por Diputados Televisión. En un ratito nada más también nos va a estar acompañando Amanda Alma y haciendo un poco el análisis respecto a lo que dejó la sesión de ayer, la falta de quórum, la posibilidad de alcanzar esos 129 diputados para discutir lo que es el proyecto de ley de ficha limpia, un tema que está pendiente de discusión, que está instalado en las redes sociales, hoy con tanta injerencia en la actividad y en la vida política de la República Argentina, y que sin lugar a dudas varios diputados nacionales están pidiéndole al Ejecutivo que incluya ficha limpia en una posible, en una hipotética convocatoria a sesiones extraordinarias. Fabián Wallman nos contaba hace un rato, con información también importante desde Casa Rosada, respecto a que hay 3 temas y 3 puntos que el gobierno estaría aceptando para habilitar lo que es el temario de sesiones extraordinarias. Uno tiene que ver con la reforma política, en esa reforma política la eliminación de las PASO y lo que es también la eliminación del financiamiento a los partidos políticos. Por el otro lado, la privatización de la empresa Aerolíneas Argentinas. Estamos hablando de un proyecto que también estuvo adelantando y dictaminado por parte de la Comisión de Transportes. Y como tercer punto, habilitar en este caso al Senado Nacional a discutir las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los pliegos de Ariel Lijo, los pliegos de Manuel García Mansilla, para ver si logran consensos, si logran acuerdos en el Senado Nacional y que puedan ser votados con 2/3 de la Cámara como futuros ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, teniendo en cuenta que en el próximo mes de diciembre se jubila el actual cortesano Juan Carlos Maqueda, y por lo tanto la Corte va a reducirse aún más, se va a reducir a 3 miembros. Ya no solo falta Hayton de Nolasco, que renunció hace 2 años, falta a partir de diciembre, quedará vacante el sillón de Juan Carlos Maqueda. Esos son los temas que estaría de acuerdo en habilitar el Poder Ejecutivo. Los gobernadores, el PRO, el radicalismo, los aliados habituales que tiene el oficialismo en este Congreso Nacional, están pidiendo que se discuta el presupuesto 2025. Ahí está el tira y afloje, ahí está la discusión por fuera de este Parlamento Nacional entre los gobernadores, el Congreso y también, por supuesto, la Casa de Gobierno. Veremos. Por ahora no hay señales, por ahora no hay nada concreto y firme respecto a lo que es la convocatoria a sesiones extraordinarias. Que a partir de cuándo puede ser, está habilitado el Ejecutivo a partir del momento en que ya termine el periodo de sesiones ordinarias, que va a ser el día de mañana. Ya se cierra este periodo de sesiones ordinarias 2024. El Ejecutivo ya está en condiciones de habilitar a partir de cualquiera de los días de diciembre y hasta el próximo 28 de febrero, en ese periodo, el tiempo que considere necesario la discusión y abrir un temario en este Congreso Nacional. Como agenda de la Cámara de Diputados, el próximo miércoles vamos a tener lo que va a ser la sesión preparatoria, la elección de las autoridades, y ahí se construye también por parte del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la posibilidad, en diálogo con los diferentes sectores, de conseguir su reelección como presidente de la Cámara Baja. Veremos finalmente si se concreta el próximo día miércoles 2 de la tarde. Es la cita que tiene esta Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a ver cómo está el clima aquí en la ciudad de Buenos Aires en estos momentos. En una tarde que estuvo soleado el día, que ahora empezaron a aparecer algunas nubes, pero que marca 26 grados, que es la máxima prevista para el día de hoy, una mínima que hubo de 18. Para el día de mañana ya nublado y con alguna tormenta, una máxima de 23, una mínima de 20. Para el día domingo, nublado también, una máxima de 20, una mínima de 14. La temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires para lo que es la extensión del pronóstico para
el fin de semana. Ahora en estos momentos 26 grados, una hermosa tarde que se vive aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ampliamos la mesa, ampliamos el equipo. Señor Gonzalo Solabarrieta, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo anda, Fer? Un placer saludarte a vos y a todo el equipo como siempre. Y bueno, se cierra una semana, pero ya la próxima posiblemente tenga otro tipo de protagonismo, otro tipo de temas sobre la mesa, puntualmente porque si vamos a la agenda puntual, sí. no apreté F5 a ver si ya estaba actualizado. Todavía no. A la espera de lo que será la publicación, bueno, de esta sesión para el miércoles 4 de diciembre, con un horario que está por verse y definirse respecto a lo que es la sesión preparatoria, con la posibilidad de que Martín Menem continúe como presidente de la Cámara de Diputados. Y después, a la espera de la definición de otras temáticas. En el mientras tanto, mientras aquí en la Cámara se están analizando ausencias en la sesión, se está analizando la posibilidad de las extraordinarias. Hoy la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto con el ministro Cuño Libarona de Justicia, han realizado una conferencia de prensa para lo que es un organismo complementario que va a trabajar de manera mancomunada con un proyecto que ya se había aprobado aquí en el Congreso, con alguna modificación, recordemos respecto a en la órbita de qué ministerio iba a estar a cargo. Aquí en diputados se votó que no sea en el de seguridad, se terminó llegando al Senado como estaba y por eso, y como decía justamente dentro de la modificación, iba a quedar a cargo del Ministerio de Justicia. Bueno, finalmente con la creación de este órgano, aquí es donde tal vez se va a poder encargar el Ministerio de Seguridad de lo que hablábamos respecto a la ampliación de los delitos para el registro de datos genéticos. Bueno, un poco la agenda está amplia en este sentido, pero aquí en la Cámara de Diputados me parece que los temas centrales son estos dos que mencionaba al principio. Muy bien. Señor Claudio Mardones, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Fernando Fraquelli, señor Gonzalo Solabarrieta. Muy buenas tardes para ambos y sí, tal cual. Bueno, 29 de noviembre. 30 de noviembre, 2 parpadeos, sábado termina el periodo de sesiones ordinarias, el mismo que Javier Milei inauguró el 1 de marzo. Discurso que muchos han recordado en estos últimos días, especialmente después del segundo intento fallido de darle media sanción al dictamen de mayoría de ficha limpia, porque el presidente Javier Milei había prometido en su discurso inaugural, en su primer discurso inaugural de un periodo de ordinarias del Congreso, de que iba a buscar de que fuera ley finalmente la prohibición para ser candidatos con una sentencia firme en segunda instancia. Bueno, lo que bien vos venías diciendo, Fernando, nada de eso pasó, quedaron esquirlas sobre este cierre, sobre una semana tan particular, 4 pedidos de sesiones, toda una dinámica parlamentaria que ha incluido el compromiso, bueno, de todos los trabajadores, una dinámica martes, miércoles, jueves, con una intensidad que ha sido directamente proporcional a lo que ha pasado durante este año, porque ahora estamos esperando la definición para extraordinarias, el interrogante de si encontraremos alguna definición de aquí a mañana, y la otra fecha, 29 de diciembre, el día en el que Juan Carlos Maqueda cumple 75 años y llega el momento de las definiciones sobre lo que decía Fernando. La jubilación del otro cortesano, la vacancia de 2 lugares en la Corte. ¿Y qué va a hacer el Ejecutivo? ¿Lo va a incluir en el temario de extraordinarias? También, además de la dinámica en diputados, bueno, los mensajes que dejó Guillermo Francos en el Senado. Muchos de ellos vinculados a este suspenso en torno a qué hará el Poder Ejecutivo con el futuro de la Corte. Bueno, veremos ahí a ver qué es lo que va a ocurrir en el Senado con los ministros, veremos cómo se va desarrollando también la agenda del Congreso en caso que se convoque finalmente extraordinarias. Pero lo que sigue circulando, más allá que fracasó la convocatoria a sesión, más allá que no se lograron los 129 votos, permanece en el aire lo que es el tema ficha limpia. Y la diputada Flavia Aubone, diputada por Unión por la Patria por la provincia de San Juan, habló con Diputados Televisión de esta manera. Y
lo que creo que es un mensaje que debemos darle a la ciudadanía y especialmente desde estas cámaras de Diputados TV es que hay consenso pleno de que queremos los diputados, los legisladores argentinos para la Argentina ficha limpia, pero con las condiciones que corresponden, no con el apuro que se ha trabajado o con los requisitos que se le ha dado, que quedan más teñidos con vicios de posibles causas judiciales que como corresponde. Se ha trabajado desde el Bloque Unión por la Patria, bloque al que pertenezco, un dictamen donde se ajusta a derecho a la jurisprudencia que ha sentado la Corte Suprema de Justicia en nuestro país, y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con que si debe haber sentencia firme, es sentencia firme, sentencia sin posibilidad de un ejercicio del derecho de defensa que está tutelado en nuestra Constitución. Y además de eso, que contenga todos los delitos y todos los tipos delictivos que nuestro Código Penal tiene y que son fundamentales. Como tenemos corrupción, tenemos narcotráfico, tenemos todo lo que tiene que ver con violencia de género, todo lo que tiene que ver con otro tipo de delitos que son graves, gravísimos, y que verdaderamente no pueden no ser tenidos en cuenta en este proyecto, como sí lo tenemos en cuenta en el dictamen de Unión por la Patria. Bueno, ahí estaba la diputada Flavia Aubones, diputada por la provincia de San Juan. El tema ficha limpia. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Buenas tardes. Anda? Muy bien, muy bien. Muy bien. Tratando de obtener información sobre cuándo van a publicar el DNU que convoca extraordinarias. Ah, bueno, ahí Estamos no sabemos. todos Primero hay muy- que ver si se convocan o no. Sí, bueno, no está confirmado, como ustedes Claro. decían, pero hay negociaciones. Por lo menos en estos días hubo negociaciones Sí. con los referentes de los distintos bloques, de un lado y del otro de Pasos Perdidos. Claro. Me parece que el Ejecutivo está esperando a que se cumpla finalmente el plazo de lo que es el periodo de sesiones ordinarias. O sea que por ahí a Aquel- las Y a lo mejor 00:01 a se la noche, publica. Exactamente. O mañana a primera hora. O envían un... Sí, o a lo mejor hay una comunicación por las redes sociales. Es muy posible. Sí. Y la semana que viene, con tranquilidad, ingresa el proyecto. Digamos, el decreto que habilita los temarios aquí en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Claro, porque tienen que ingresar justamente una agenda específica que entendemos todos, el oficialismo está analizando si tiene o no los votos para negociar esos temas que quiere Claro. incorporar, ¿no? Porque ha pasado que se ha convocado extraordinarias y solo se ha logrado 1, 2, 3 proyectos Exacto. a aprobar. No es tan sencillo, es poco el tiempo. Pero hace algunas semanas se ingresaron proyectos del Ejecutivo Claro. Nacional, todavía dando la posibilidad de que se discutan en extraordinarias, porque ingresarían antes de que finalice el año parlamentario sin que los diputados tengan la posibilidad de convocar a las sesiones, ¿no? Sí. Para que tengamos en cuenta un pequeño dato que Sí. obviamente no tiene ninguna relación directa, lógicamente, porque son dos personas distintas que forman parte o formaron parte, en el caso del expresidente Alberto Fernández, de distintos espacios políticos y hasta de pensamientos posiblemente y brutalmente diferentes. Pero, por ejemplo, Alberto Fernández, para las últimas extraordinarias que le tocó convocar, había propuesto 27 proyectos. Sí. Para que tengamos en cuenta que pueden ser desde dos o tres como se vienen barajando para esta, o pueden ampliarse, pueden ser muchos, pero para tener un dato. Claro, por y de esos ejemplo, ¿no? 27 no se discutieron todos, y Claro. menos se aprobaron todos, Es que no ¿no? sé si se discutió Finalmente. alguno. Sí, Exactamente. finalmente creo que no hubo extraordinarias. Creo que casi ninguno de, Claro. de ese temario tan ambicioso. Lo cierto es que hay algunos indicios que sobrevuelan en el aire. Por ejemplo, Martín Menem está preparando un viaje a Neuquén. Sí. Lo esperan en Neuquén mañana. Bueno, en la previa, en el diálogo con la prensa neuquina, anticipó textual. Bueno, el Poder Ejecutivo está analizando el temario de extraordinarias, pero lo que sí está claro es que se concretaría este pedido. La pregunta, y esto no es algo que haya dicho el titular de la Cámara Baja, si finalmente se concretará ahora, inmediatamente, o si a partir de eso se tomarán algunos días. ¿Por qué digo esto? Porque los otros indicios son los siguientes. De la Casa Rosada surge que presupuesto 2025, gran ausente en el hipotético temario de extraordinarias, y esto implica porque en el periodo de extraordinarias, que es cuando el Congreso trabaja durante el receso de verano, es el Poder Ejecutivo el que define los temas a tratar. Entonces ahí hay toda una serie de incógnitas. La primera, que podríamos despejar.
para mal de muchos que esperaban que finalmente este Congreso sancionara un presupuesto 2025, el plan de cuentas nacionales no aparecería en el listado del temario de extraordinarias. Claro. Otro indicio que disparó las posibilidades de que se concrete un periodo de extraordinarias es el propio gesto del Gobierno Nacional, que presentó lo que decía Fernando, dos proyectos, la reforma política y la anulación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Bueno, ahí en ese contexto lo que empieza a sobrevolar con mucha más fuerza es qué va a pasar con la Corte a partir de lo que dijo el propio ministro coordinador Guillermo Francos, en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución, habló ante el Senado y en el Senado dejó dos indicios más. Primero, que si fracasaba la posibilidad de las dos postulaciones, tanto de Ariel Lijo como de Manuel García Mancilla, estaban analizando la posibilidad de postular a una mujer. Cosa que cambia la estrategia de o todos o ninguno, que era el planteo original. Y el otro es que ante el Senado de la Nación ratificó de que no descartaba la posibilidad de que pudieran designar en comisión a los dos postulantes para la Corte. Todo esto en torno al 29 de diciembre, que sería la fecha en la que Juan Carlos Maqueda cumple los 75, y la advertencia del panperonismo que dijo que los rechazaría. Bueno, esa es la foto previa de estas horas hasta saber si finalmente habrá extraordinarias o no. Y también, Claudio, agrego a eso, en esa reunión que mantuvo previamente a la sesión informativa el jefe de gabinete, también conversó con senadores de los diferentes bloques que le reclamaron algunos proyectos, algunos que se habían firmado los dictámenes hacia 24 horas, ¿no? Donde también estuvo el ministro de Justicia aquí cerrando, podríamos decir, las sesiones ordinarias en el Senado de la Nación, como un gesto también por parte de los sectores dialoguistas para poder negociar algún tratamiento de proyectos que les interesan a los diputados y a los senadores. Pasa algo similar con Ficha Limpia, ¿no? Exactamente. Después del fracaso de ayer. Hay que aclarar igual que si hoy a la noche o dentro de 10 minutos conocemos un decreto del Gobierno Nacional, del presidente Javier Milei, donde convoca al Congreso a discutir sesiones extraordinarias y vemos un temario donde está reforma política, jueces de la Corte y privatización de aerolíneas, que es muy posible, eso no quiere decir que el temario no pueda ampliarse dentro de una semana, totalmente, dentro de 10 días, manda otro decreto y dice, porque va a estar, estamos dentro del periodo de sesiones extraordinarias, donde el Ejecutivo amplía el temario. Y también puede ampliar el periodo de sesiones extraordinarias. También puede establecer un periodo para de aquí, el 1 de diciembre al 31 de diciembre. Exactamente. Después extenderlo, hacerlo directamente hasta el 28 de febrero y establecer todo el verano, como sucedió este diciembre pasado, ¿no? Después de la asunción del presidente Javier Milei, cuando se convocó a extraordinarias, que fue específicamente desde la finalización a mediados del año. Así que, en definitiva, hay muchas posibilidades que se abren, todos esperando la decisión de la Casa Rosada. Bueno, a ver, sobre el tema Ficha Limpia, habló también Germán Martínez, el presidente de la bancada de Unión por la Patria, habló con Diputados Televisión de esta manera. ¿Por qué no dimos nosotros? Porque estamos en desacuerdo con el tema. Y lo hemos dejado en cada una de las instancias en claro. Acordate que este tema tuvo dictámenes de comisión, nosotros teníamos un dictamen alternativo donde nosotros no rechazábamos la existencia de la ficha limpia, pero queríamos que el proyecto de ficha limpia tenga características distintas. Primero, garantizando que se cuente con la sentencia al más máximo, al más alto nivel jurídico, que es la Corte Suprema de Justicia, y que no genere ninguna situación de atajo que permita proscribir a un determinado dirigente que todavía tenga una vía o un recurso disponible de mayor nivel. Además, planteábamos también la inclusión de otros delitos que nunca comentan esto. ¿Por qué no quieren meter los delitos financieros dentro de las cuestiones vinculadas a la ficha limpia? ¿Por qué los delitos económicos no están? ¿Por qué solamente hablamos del delito de corrupción? ¿Qué pasa si alguien es, por ejemplo, contrabandista? ¿Por qué no puede estar con la cuestión de la ficha limpia? ¿Qué pasa con aquellos que, por ejemplo, pudieron fugar divisas? ¿Qué pasó con alguien que, por ejemplo, puede tener una causa por narcotráfico u otra cosa parecida? Entonces me parece que hay un tratamiento
muy sesgado, nosotros lo dijimos en un primer momento, lo puedo decir, lo dije hoy en la reunión de labor parlamentaria, este era un proyecto pensado exclusivamente para ir en contra de Cristina Fernández de Kirchner, por eso nosotros estuvimos en contra, pero habría que, te digo esto, habría que tener muy claro qué pasó, por qué no hubo quórum hoy. Este tema tiene menos consenso político de los que muchos creen que tiene. Le digo más. ¿Por qué? Ahí está. ¿Por qué? Porque en realidad hay sectores transversales, fíjense quienes no estuvieron presentes hoy, no se le puede endilgar a ningún bloque en particular, hubo bloques de los más diversos que hoy no quisieron dar quórum. ¿Y por qué no dan quórum? Porque no están de acuerdo con el tema. Y porque también en algún lugar hay una percepción de que lo que hoy funciona para ir en contra de Cristina también puede funcionar con el mismo nivel de discrecionalidad y de injusticia para cualquier dirigente político en la Argentina. Yo te voy a poner dos casos de mi provincia. En la provincia de Santa Fe, el juez federal con competencia en lo electoral tuvo que renunciar por situaciones de acoso sexual y está en el medio de un escándalo. En mi ciudad, en la ciudad de Rosario, uno de los dos jueces federales está siendo acusado en este momento de dilatar medidas de prueba en contra de los narcotraficantes. O sea, está siendo acusado de cómplice de los narcotraficantes. Esa justicia es la que en algún lugar quiere jugar a la política. Y me parece que hay muchos que se están dando cuenta de que ese no es el camino. Hay que leer bien la construcción del quórum de hoy. Hubo una mayoría transversal que no estuvo de acuerdo con dar quórum en el día de hoy. Quórum, el gran tema de las últimas semanas, podríamos decir, y del escenario que tiene por delante el Ejecutivo Nacional. Es el tema con el cual se cerró el periodo de sesiones ordinarias. El tema del quórum a lo largo de la semana. En la primera sesión para tratar el DNU, en la segunda sesión para tratar otro de los temas. La reforma sindical. La reforma sindical. El otro tema el único que se consiguió quórum fue con ludopatía. Y después la falta de quórum con el tema de ficha limpia. Es decir, que si los bloques políticos no entienden que necesitan mínimos consensos para acordar políticas básicas, el Congreso queda paralizado. Exacto, queda neutralizado, podríamos decir. Totalmente, no puede avanzar la para mayoría de uno es la minoría del otro. Y esas, en definitiva, están todos en minoría. La construcción de mayorías necesitan sumarse. Totalmente. ¿No? Creo, Fer, creo, Amanda, creo, Gonzalo, que lo que queda de manifiesto es algo que empezamos a ver después de la foto que dejó la primera vuelta del año pasado, ¿no? La foto en donde se terminaba de definir el recambio de un tercio del Senado y de una de las mitades de la Cámara de Diputados, la previa de lo que fue después la segunda vuelta y esa foto inicial que le tocó a Javier Milei, en donde el Congreso quedó definido primero con un oficialismo cuyo presidente llega al Poder Ejecutivo Nacional después de un resultado de una segunda vuelta, en donde termina constituyendo su liderazgo y su victoria a partir de buena parte de los aportes de los votos de Juntos por el Cambio. Pero la foto previa, la de la primera vuelta, bueno, muestra esto, un Javier Milei que tenía en las dos cámaras del Congreso y la sigue teniendo una minoría muy exigua que lo ha dejado a merced de esto. Y con esto cierro. Uno tiene que ver con los debates de los dictámenes. El otro escenario es la otra frontera, los decretos de necesidad y urgencia. Y cerramos un año, estamos a un paso de cerrar este periodo parlamentario, primer periodo de ordinarias en donde se rechaza un decreto de necesidad y urgencia por las dos cámaras del Congreso de la Nación. Algo que no sucedía desde que se implementó la ley 26.122 del año 2006 y luego de este cambio la reforma constitucional. Otro dato tan particular de este año parlamentario. Muy bien. Bueno, ¿nos vamos a la pausa? Vamos a la pausa, volvemos en instantes.
se gesta el Gutiérrez abogado? ¿Tuviste dudas? ¿Sos hijo de abogado? ¿Nace el abogado con el político? ¿Cómo es? O sea, el tema de ¿cuándo te metes en política? ¿De la mano de quién? ¿De Massa o antes? Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Qué ve en el futuro? ¿Qué ve en el horizonte? Más allá de la presidencia de Milei, digo, a nivel personal. ¿Tuvo posibilidades, tuvo la oportunidad de charlar con el expresidente Frondizi?
Muy bien, regresamos a este segundo bloque, ahora ya de Pasos Perdidos, por aquí por Diputados Televisión. El último viernes de sesiones ordinarias aquí en el periodo 142, que está concluyendo formalmente mañana, pero como en general se trabaja días hábiles dentro del Congreso y se sesiona dentro de la semana, hoy es el último día de las sesiones de este periodo. El 1 de marzo se inaugura el nuevo periodo, el 143, que bueno, lo que va haciendo también en definitiva es ordenando la actividad parlamentaria. Y en este periodo se han presentado muchos proyectos por parte de los diputados. Así es, y hablamos de uno en particular que tiene que ver con Malvinas y que tiene que ver con la creación de un museo respecto al tema Malvinas, y ahí está presentado por la diputada María Fernanda Araujo, diputada de La Libertad Avanza por la Ciudad de Buenos Aires. Lo explicó ante Diputados Televisión de esta manera. Y uno de los pedidos más especiales de nuestra institución, de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Isla del Atlántico Sur, va a ser al director del AAB, Pagós, que vamos a pedir, haciendo empuje entre todos, para que nuestra institución, una vez por todas, tenga su sede. Un lugar que ya lo venimos pidiendo hace un montón. Vieron que hace poco salió en Pueyrredón 19, que tenían, no sé si le dieron a las Madres de Plaza de Mayo, era una de las instituciones, o uno de los lugares que había entregado el Estado, y bueno, lo estaban usando de búnker, de boliche, ¿no? Y ahí fue un poco también la indignación que nosotros tenemos elementos tan importantes y tan sagrados para hacer un pequeño museo, porque tenemos elementos totalmente allegados y directamente de nuestros héroes, para poder hacer un pequeño museo, para poder llevar a los niños a los semilleros, como decimos nosotros, para poder transmitir los valores que tuvieron nuestros jóvenes hombres a la hora de ir a defender a la patria y tener una sede donde poder trabajar. Poder hacer todos estos logros, como la construcción del monumento. Este va a ser el viaje número 31 que tenemos en nuestro haber. 2 viajes al lugar donde fue hundido el crucero. Todo esto fueron en oficinas privadas, prestadas, en cafés. Y bueno, y todo esto también se construye, ¿no? Y tenemos que agradecer no solo a Cancillería, también agradecer al empresario Eduardo Nequian, que es el que pone los aviones para que los familiares puedan llegar, y al veterano de guerra Roberto Kurilovic, que va de la mano de Eduardo Nequian, y que cuando se juntan los planetas y hay voluntad como ellos, esto se puede lograr. Así que bueno, ojalá que el pedido de nuestra institución se realice y que nuestras mamás y nuestros papás se puedan ir de este mundo viendo nuestro museo, el museo y la sede de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Isla del Atlántico Sur. Gracias y viva la patria. Diputada Araujo planteando una propuesta para que se cree un museo principalmente de los familiares, de las víctimas de los caídos, ¿no? De los caídos en Malvinas, para poder también poner ahí objetos personales, poner recuerdos, poner a disposición de la ciudadanía que pueda conocer un poco la vida de cada uno de los soldados que están enterrados en Malvinas, y que, bueno, lo que existe en la Argentina, el Museo Malvinas que está en el predio de la EXMA, es un museo que también recupera la historia argentina en la lucha por el reconocimiento de la soberanía de las islas y todo el proceso de invasión de parte de los ingleses. Claro, bueno, la idea sería convivir los dos museos. Claro. ¿No? Que convivan los dos museos. Uno de familiares, que es interesante también, porque las historias personales de los soldados es difícil narrarla desde el Estado como espacio, sin dejar de lado, obviamente, la importancia de todo el proceso histórico que lleva a la reivindicación de las islas. Así que, bueno, más cosas de Malvinas. Siempre es bueno que haya muchas cosas para recordar a los caídos. Bueno, esta semana la única sesión pedida y que tuvo quórum y que tuvo número para sesionar y votar fue el vinculado con la ludopatía. Exactamente, un proyecto que se discutió en 5 comisiones, que encabezó la Comisión de Adicciones, que tuvo distintas perspectivas y que hubo un gran trabajo colectivo de los distintos bloques para llegar a una síntesis. 2 dictámenes, pero ya podemos decir, hay media sanción aprobada
a partir de todo el debate que se dio el día miércoles. Bueno, ahora será el turno del Senado Nacional, será el turno de la Cámara Alta, pero eso recién en el debate 2025, recién a partir de lo que va a ser el nuevo periodo de sesiones ordinarias que se abrirá el 1 de marzo del próximo año. Mónica Macha, diputada nacional por Unión por la Patria, habló sobre este tema con Diputados Televisión de esta manera. Fue un trabajo muy arduo porque había muchos proyectos presentados por distintos diputados y diputadas y logramos un dictamen bien integral para una problemática compleja. Así que yo creo que está muy bien encarado, que tiene por supuesto todos los temas vinculados a la regulación de la regulación de la publicidad online, que tiene también un capítulo vinculado a la prevención y a pensar entonces acciones en el campo educativo, información. Bueno, hemos trabajado con muchísimas organizaciones que se especializan en el tema, así que la verdad es que en ese sentido creo que logramos un muy buen proyecto y que esperamos se pueda avanzar y se pueda sancionar. Lo que pone en el centro, aunque más o menos nombrado, tiene que ver con el cuidado de las niñeces y las adolescencias. Lo cierto es que hoy la ciberludopatía es un síntoma, es un consumo digital problemático y es un problema de salud mental, que para mí además tiene que ver con un contexto. O sea, no solamente que hay las redes o la tecnología avanzan o habilitan esto, sino que está situado en un contexto donde el trabajo escasea, donde la pobreza se profundiza, donde los adolescentes pueden pensar que de este modo van a conseguir dinero más fácil. Entonces, en ese contexto me parece que una ley que marque exactamente qué sí y qué no es necesaria, ¿no? También creo que las leyes son parte de un discurso, de una discusión contextual también de una época, y que si en algún momento tenga que tener una modificación, digo, como hemos modificado un montón de leyes, se puede hacer, pero creo que hoy sí necesita esa rigurosidad. Ahí estaba Mónica Macha, sí, de Unión por la Patria. Celebrando la posibilidad de aprobar, como bien decías, exacto, el acuerdo entre distintos sectores, principalmente los bloques opositores, el oficialismo rechazando la iniciativa, pero la importancia también de que finalmente hubo también debate en particular para tratar de congeniar las dos posiciones que había presentes. Habló también otro diputado de otro bloque, en este caso de la provincia de Córdoba, en este caso de el bloque Encuentro Federal que conduce Miguel Ángel Pichetto, que fue clave en estas 4 convocatorias a sesiones para dar o no quórum en cada una de ellos. Fernando Bruje, justamente dando su testimonio sobre ludopatía. Yo creo que es un fenómeno, diría yo, mundial, la problemática que se está planteando con referencia al juego online, juego en línea, en donde hoy cualquier niño, niña o adolescente con un celular puede ingresar sin ningún tipo de restricción, y que sabemos muy bien las consecuencias negativas que es el juego en casinos, en juegos en diferentes ámbitos en donde se ofrece una recompensa económica para los niños, niñas y adolescentes, que los inicia en la ludopatía, ¿no? Que eso tiene una afectación no solo en lo individual, sino también en lo social, dado el impacto que genera esa adicción. Es una adicción muy fuerte porque activa, según nos dijeron los expertos, ciertas, digamos, sustancias internas nuestras, sobre todo en nuestro cerebro, que genera una adicción muy fuerte al juego. ¿Por qué? Porque se busca el éxito, se busca la recompensa, se busca la revancha, se busca el lograr salir de ciertas situaciones difíciles que tienen todos niños, niñas y adolescentes, más en un país como la República Argentina. Se trata de evadir de la realidad. Y toda esa situación conspira contra la salud mental, la salud física, la salud emocional de los niños, niñas y adolescentes. Por eso esta ley me parece muy positiva. Nosotros decimos que tiene un talón de Aquiles, que lo venimos planteando, que es que todas las billeteras virtuales actualmente, el régimen de billetera virtual es de una accesibilidad muy grande, muy fácil. Y esa accesibilidad permite que hasta un niño o niña pueda abrir una cuenta a través de una billetera virtual, ya sea usando su propia identidad, que a veces por ser menor puede tener algún tipo de filtro, pero usando la identidad de cualquier otra persona.
Bueno, ahí estaba Juan Brugue, el diputado de Encuentro Federal por la provincia de Córdoba. El tema tiene que ver con la ludopatía, proyecto que ahora, repetimos, se ha trasladado al Senado Nacional. Será parte de la agenda parlamentaria 2025. Sí, porque el oficialismo no es un proyecto que impulse específicamente el de ludopatía. De hecho, parte de los diputados de La Libertad Avanza que argumentaron en contra de este proyecto, que no iban a acompañar el proyecto, bueno, pusieron muy sobre la mesa el posicionamiento oficial respecto a que el Estado regule el acceso a las plataformas que ofrecen apuestas online. Así que veremos cómo sigue, pero por lo pronto tiene media sanción. Eso va a permitir que el año que viene o el otro, el Senado todavía pueda tratarlo. Recordemos que boleta única se trató a meses de que venciera su plazo, ¿no? Todo sobre los filos, es verdad. Exactamente. Puede estar hasta 2 años, porque ahora tiene dictamen, hasta después del periodo de renovación de la Cámara. En el Senado se renueva 1/3 de la Cámara con provincias importantes, así que, bueno, incluso pueden los propios senadores manejar esos tiempos. Y a tener en cuenta, lógicamente, que puede volver a la Cámara de Diputados para confirmar o no las modificaciones que puedan llegar a surgir en el Senado. Digo, en un debate que se dio donde teníamos un proyecto que era el de mayoría con más de 50 artículos, creo que eran 52 en total. Y un proyecto de minoría con un poquito más de 20 artículos. Es decir, las diferencias en cuanto al texto eran muchísimas. Desde los que defendían, los diputados que defendían la postura del proyecto de minoría o que estaban ahí en el medio, hacían una fuerte crítica al proyecto de mayoría de que era muy restrictivo. Que tenía muchas restricciones y que era muy complicado legislar en ese sentido. Por eso digo, y pienso en la posibilidad de que, más allá de que ya tiene la media sanción en diputados, el Senado también tiene ahora la posibilidad de que haga volver el proyecto aquí a la Cámara de Diputados con el afán de hacer unas modificaciones en este sentido y ver si aquí se recibe con buenas luces. Claro, bueno, hay un proyecto que entró a la Cámara de Diputados que se habló mucho en la previa, que ingresó, que se habló poco tiempo y que está ahí. Está en las comisiones. Estoy hablando del proyecto de ley Hojarasca. Sí, un proyecto que hace más o menos 2 meses que ingresó a la Cámara. Así es. Y que tiene que ver con, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Exactamente. Con revisar las legislaciones que existen, hacer una revisión de toda la legislación vigente y busca eliminar las normativas que, al entender del Gobierno Nacional, obstaculizan el libre desarrollo de la actividad privada y ciudadana, sobre todo. Bueno, traigo este tema a colación. ¿Por qué? Porque vamos a hablar ahora de Federico Sturzenegger, del ministro de Transformación de la Nación, el ministro del Poder Ejecutivo Nacional, porque ha presentado nuevas medidas que tienen que ver principalmente en el marco de lo que es las intenciones de desregulación por parte del Estado, que haya una página web en la cual el propio ciudadano empiece a ver aquellas regulaciones que pueden impedir la posibilidad de el desarrollo libre de la economía y que sea el ciudadano que también aporte la información. Aporte información y actúe el Estado en consecuencia. Sí, se trata de un decreto que se emitió en el día de hoy en el Boletín Oficial, el 1055/2024, que es el que estamos viendo justamente en pantalla, que da cuenta de este portal digital colaborativo para, lo que decías, reportar obstáculos normativos en actividades económicas, lo que busca y lo que dejó trascender también el ministro Sturzenegger es que los ciudadanos colaboren en la identificación de estos obstáculos que afecten el normal desarrollo de las actividades económicas y también una gran cantidad de regulaciones que se han dictado a lo largo de estos años en el sector público nacional que han quedado desarticuladas en virtud de los avances tecnológicos, jurídicos, sociales, contenidos en distintas exigencias que se plantean para, bueno, desarrollar actividades. Y esto es, como bien decís, Fernando, vinculado con esa ley Hojarasca que no tuvo desarrollo, por lo menos, porque estaban en pleno debate del presupuesto en aquel entonces, para que se pueda hacer
esta dinámica, podríamos decir, y reordenar integralmente los regímenes normativos existentes, sostuvo el ministro, además de que el marco del proceso general de desregulación que se lleva adelante desde el gobierno nacional, bueno, resulte más accesible para la ciudadanía, ¿no? Bueno, ahí estaba, decreto 1055/2024, lo que estaba señalando Aman respecto a esta medida que implementa el gobierno nacional por intermedio del ministro Federico Sturzenegger. La ley hojarasca pasará para la actividad y para el debate 2025. No sabemos. ¿No? No sabemos. No sabemos. Por ahí nos sorprendemos en el decreto. Claro, quizás nos encontremos con una metodología por conocer. Si finalmente este Poder Ejecutivo va a hacer uso de las extraordinarias del temario como una especie de apuesta para el verano, para ver qué es lo que sale y qué no. Lo decíamos en el comienzo del programa. Alberto Fernández llegó a sumar casi una treintena de temas en el periodo de extraordinarias y no se trató ninguno. En ese contexto podemos encontrarnos con esa situación. Lo que sí queda claro es que Federico Sturzenegger, bueno, transita de otro modo el cierre de este año. Especialmente desde que fue designado ministro de Regulación de la Nación, después de lo que fue la etapa inicial, el primer semestre fue la coordinación sin cargo del debate de la ley bases, sí. Primer round y segundo round, y luego nos encontramos con esto. ¿Qué es esto? Bueno, un Federico Sturzenegger ahora empoderado, que está al frente de un ministerio creado específicamente para su misión política, hablando de una ley hojarasca, pero mientras tanto, las novedades que surgen de ese ministerio es que siguen avanzando con los cambios en determinadas regulaciones por decreto. De hecho, en las últimas semanas nos hemos encontrado con desregulaciones en la actividad aeroportuaria, en distintas actividades económicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Poder Ejecutivo está aprovechando todo lo que tiene por delante en términos de decreto y de cambios administrativos mientras espera de que llegue el momento de la ley hojarasca, porque la dinámica parlamentaria aventura que o va a haber una apuesta en un temario quizás ambicioso de extraordinarias o ya directamente queda para el año que viene. Claro. Bueno, ahí veremos finalmente qué decisión. Es una decisión política. Totalmente. Que ahí tiene que adoptar el gobierno nacional en el marco también de ciertos acuerdos o por lo menos lineamientos con los diferentes bloques que son más cercanos al gobierno de la nación, que hoy ya desde hace por lo menos un mes dejaron de concretarse esas reuniones de estrategia parlamentaria que se realizaban en Casa de Gobierno, que la primera reunión la encabezó el propio presidente, Javier Milei, y que después hubo una reunión que encabezó Karina Milei porque hubo una indisposición que tuvo el jefe de gabinete, pero si no el jefe de gabinete, Guillermo Francos, es quien encabezaba esas reuniones. Participaban los diputados del PRO, de la Libertad Avanza, del MID, hasta que también participaron diputados del radicalismo. Sí, señor. Lo último fue casi, que fue la última reunión. Después de ahí empezaron a haber diferencias entre, me parece que también se vieron esas diferencias en la jornada de ayer, en el recinto de la Cámara de Diputados, entre el MID, Oscar Sago, y la Libertad Avanza. Sí. Esas diferencias se han profundizado, no solo por la actividad parlamentaria a nivel nacional, sino también por la actividad parlamentaria a nivel local. Sí, hay que porque recordar, hay cosas que hay que llevarlas al terreno de la Ciudad de Buenos Aires, donde también hay una disputa entre sectores políticos vinculados con Karina Milei, con el MID de Oscar Sago, más allá que Oscar Sago sea un diputado nacional, pero tiene injerencia en la política doméstica del MID aquí en la Ciudad de Buenos Aires, y el MID tiene sus representantes, en los cuales también se partió el bloque de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y está el sector de Rodrigo Marra. Totalmente. ¿No? También. Ahí hay una interna libertaria. Porque todo esto hay que ponerlo también en contexto, incluso en la convocatoria de llamadas extraordinarias de un proceso electoral que ya empezó a desarrollarse hace algunos meses, ¿no? Si bien no se clarificó en términos de candidaturas concretas y nombres específicos. Bueno, el lanzamiento del Partido Nacional de la Libertad de Avanza, la interna dentro del Partido Justicialista como grandes partidos
nacionales que están confrontando políticamente, sobre todo aquí en el Congreso de la Nación, va mostrando justamente un adelantamiento o un terreno que se va preparando respecto del proceso electoral. Incluso la participación del presidente de esta Cámara, lo contaba hace un ratito nada más Claudio, con los viajes que está haciendo, acompañando a Karina Milei para la formación del Partido de la Libertad Avanza a nivel nacional, bueno, como una estrategia de consolidación de la Libertad Avanza como partido y bueno, y allí definiendo articulaciones. Claro. Hay candidaturas para el año que viene, media Cámara de Diputados. Son muchos, pero no son tantos en definitiva, porque los distritos locales tienen menos oferta. Pensemos que la provincia de Buenos Aires es el distrito con mayor cantidad de diputados y son 35 los que se ponen como bancadas a disputar. Exactamente. Y ahí es donde empieza a sobrevolar una pregunta muy grande, que tiene que ver con la foto política adentro y afuera del Palacio. Adentro del Palacio lo que nos encontramos, ¿no? Dos recintos muy fragmentados, con un oficialismo que está con números propios muy exiguos. La otra gran pregunta de la oposición que ha sido dadora de quórum es, bueno, ¿hasta dónde tiene margen para diferenciarse? Esta es una de las grandes preguntas, tanto para el PRO como para el radicalismo. Claro. ¿Por qué? Porque en la medida que siguen tensando a veces en la discusión y en la agenda del gobierno, hasta ahora la foto, al menos del humor social, de las encuestas y de los sondeos, deparan un escenario preocupante, tanto para el radicalismo como para el PRO. ¿Por qué? Porque el año que viene ambas fuerzas, obviamente todas, pero especialmente el PRO y el radicalismo, renuevan gran parte de sus bancas. Claro. Y ahí viene la pregunta, bueno, ¿cuánto van a mantener de competitividad y cuánto no el año que viene? Lo mencionaba también en torno a este escenario que deja abierto tanto la elección de la primera vuelta presidencial como la segunda, la composición del Senado y de la Cámara de Diputados del año pasado, las posibilidades de quedar pegados o no con la agenda del gobierno, el margen para poder diferenciarse y qué es lo que va a pasar el año que viene. En la mesa del PRO, en donde Mauricio Macri la encabeza como titular del partido, la preocupación es precisamente que el Partido Amarillo tiene gran poder de fuego en esta Cámara de Diputados, pero cada vez menos en los sondeos electorales. Claro. El PRO en la provincia de Buenos Aires, confirmado por distintos dirigentes de mucho peso que deambulan por esta Cámara, están por debajo de los 10 puntos, es decir, que están en un dígito en términos de sondeos electorales. Insisto, todo en un aire de año no electoral. Claro. Pero eso anticipa que también es la misma preocupación que la hizo valer en el radicalismo el propio Mario Barletta en un momento. Uno de los protagonistas del cisma radical, hoy dividido un conglomerado en tres voluntades, en donde Mario Barletta también hizo valer esta discusión adentro de su bloque antes de que se volviera a partir, y era precisamente en qué condiciones iba a estar el radicalismo el año que viene para revalidar los títulos y no enfrentarse a partir del 10 de diciembre del año que viene con bloques sensiblemente menores a lo que es actualmente. Parte de eso se juega en el debate parlamentario de este escenario, el escenario preelectoral de un año electoral que lo tenemos muy ya a la vuelta de la esquina, contando, pero también sin definiciones concretas de cuánto le permite esa oposición dialoguista ser dialoguista o ampliar su oposición. Bueno, muy bien. Vamos a irnos a la pausa con este panorama que nos está pintando y nos dejó. Con los interrogantes ahí, que nos deja Claudio. El señor Claudio Mardones. Pausa y enseguida regresamos. Estamos por aquí por Diputados Televisión. Esto es Pasos Perdidos.
se gesta el Gutiérrez abogado? ¿Tuviste dudas? ¿Sos hijo de abogado? ¿Nace el abogado con el político? ¿Cómo es? O sea, el tema de ¿cuándo te metes en política? ¿De la mano de quién? ¿De Massa o antes? En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. ¿Qué ven en el futuro? ¿Qué ven en el horizonte? Más allá de la presidencia de Milei, digo, a nivel personal. ¿Tuvo posibilidades, tuvo la oportunidad de charlar con el expresidente Frondizi?
último bloque de este programa, último programa del mes de noviembre y último programa del periodo 142 de sesiones ordinarias. Así es, así es. Bueno, tema central de esta semana, más allá de los 4 pedidos de sesiones especiales, el último que está flotando es el tema ficha limpia. Sí, sobre todo porque el presidente de la Nación retomó las críticas que recibieron en el oficialismo desde la oposición dialoguista y propuso que va a enviar un propio proyecto también para ser debatido en los próximos meses. Hoy se anunció también por parte del vocero presidencial que el doctor Alejandro Fargosi va a estar siendo asesor del presidente de la Nación en esta materia y que va a ser una especie de articulador con la diputada Silvia Los Penato en torno a un nuevo proyecto, a una nueva iniciativa respecto al tema ficha limpia, que ese proyecto va a contener gran parte de lo que estuvo trabajando Los Penato y el dictamen que habían alcanzado. Exactamente, y para conocer un poco más de detalles sobre todo esto, en este bloque vamos a profundizar en distintas dimensiones del proyecto de ficha limpia. Gonza, nos vas a contar de qué se trata principalmente el proyecto y después vamos a analizar un poco lo que dejó este segundo intento que no pudo ser de la sesión. Así será, Aman, porque está bueno también a veces bajar un poco a tierra y tratar de interpretar, de desasnar los proyectos, más allá de que siempre los mencionamos. Hay mucha gente que seguramente escucha y dirá qué es una ficha limpia, qué significa este proyecto, de qué están hablando. Bueno, para dejar un poco más claro el panorama, técnicamente vamos a tratar de explicar lo más importante, ¿no?, del proyecto de mayoría que firmó la diputada Silvia Los Penato de El PRO, que justamente lo que se menciona en este caso es básicamente un agregado, es un inciso, es el inciso H, que se le agrega justamente a esta actual ley que hoy existe, que bueno, tuvo alguna modificación porque en principio es el artículo 33 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, y que en el 2009, precisamente con su sanción el 2 de diciembre del 2009 justamente, fue modificado por la ley 26.571, que así como sucede muchas veces, aparecen estas leyes que lo que hacen es modificar varios artículos de distintas leyes, pero que hice la comparativa y la realidad es que en este artículo 33 de los partidos políticos, la ley orgánica, no modifica mucho. Y lo que viene a hacer justamente el proyecto de ficha limpia es agregarle algunos de los delitos, justamente para que las personas puedan presentarse o no, es decir, en cuanto a los requisitos para presentarse como precandidatos justamente a algún partido político en las elecciones, ¿no? En este caso hablamos de la ley del 2009, la 26.571, que modifica justamente o viene a sustituir la ley de los partidos políticos, la ley orgánica, que tiene el nombre de Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Laboral. Este proyecto que firmó la diputada Silvia Los Penato de El PRO tiene la cofirma, el acompañamiento solicitado de la diputada Karina Banfi. Recordemos que dentro de lo que fue el seno del trabajo de las comisiones hubo 4 iniciativas en total de ficha limpia, el de mayoría era justamente. Y además lo que hay que mencionar o resaltar como cuestión principal o fundamental es que agrega el inciso H, donde agrega condenas. ¿Cuáles son esas condenas? Justamente, bueno, el cohecho y tráfico de influencias, por ejemplo. Bueno, vamos a hacerlo de manera más correcta también para que se pueda leer. En este caso, decíamos el proyecto de mayoría, el de Silvia Los Penato. Pasamos a la siguiente placa para ya mencionar justamente qué es lo que se agrega de este artículo 33. Podemos decir básicamente que dentro de este proyecto y dentro de estos incisos ya hay delitos agregados, y en este caso tenemos que hablar de qué se agrega: cohecho y tráfico de influencias, por ejemplo, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas. También, y aquí una aclaración, las
exacciones ilegales, que es cuando, por ejemplo, se exige algo que no debe recibir esa persona, a diferencia de el cohecho, que es justamente que el particular es quien ofrece ese soborno, para que se entienda a simple vista, básicamente, ante palabras que tal vez no se entiendan así porque sí, entonces vale la pena también explicar. Otro de los delitos que se agrega como condicionante para saber si una persona que está condenada por tal delito puede presentarse como candidata es el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados y obviamente el encubrimiento. También se agregan delitos como fraude en perjuicio de administración pública y todos los delitos que sean incorporados al Código Penal de la Nación por leyes especiales en virtud del cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción. En el margen de todo esto, algo muy importante que mencionaba Fer y que me parece importante traerlo a colación, la diputada Silvia Lospenato en conversaciones con un medio radial, hoy habló y dentro de lo más importante que dijo es básicamente que están trabajando junto con Milei, donde tuvieron una comunicación y que la idea es que trabajen en conjunto para un mejor proyecto de ficha limpia. Este sería el título principal. Después, lógicamente, la diputada Silvia Lospenato tal vez se pueda expresar aún más acerca de cómo va a ser el trabajo, porque es algo muy reciente. Inclusive hoy se lo han preguntado algunos detalles a los ministros, Patricia Bullrich, Mariano Cuño Libarona, y por una cuestión de respeto, lógicamente, es muy rápido para hacer la respuesta de varias preguntas respecto a esta nueva iniciativa. Por ende, habrá que esperar un poco y ser pacientes para ver en definitiva qué modificaciones tiene y en qué se pretende mejorar esto. Lo que sí podemos decir es que Guillermo Francos habló de que tal vez no hay que apuntar a la palabra proscripción, que esto es uno de los datos tal vez fundamentales de este proyecto. Y mencionó y citó también algo que había dicho en su momento el presidente Javier Milei respecto a miren lo que sucedió con Perón en el 55, con la proscripción y que después volvió a ser presidente. Y lo último que hay que repasar es el inciso que se extenderá desde que exista una sentencia condenatoria, aunque no se encuentre firme, confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o, en su caso, cumplimiento de la pena correspondiente. Esto es técnicamente lo principal que hay que conocer de este proyecto de ficha limpia, que esta semana fue protagonista como tema central dentro de la Cámara de Diputados, pero que no juntó el quórum, solamente 116 finalmente diputados que estuvieron presentes. No se había tomado en un principio la presencia de Emilio Monzó, luego sí. Por eso mismo fueron 116 los presentes, no se llegó al quórum y por eso este tema no pudo tener el tratamiento que se esperaba dentro de la Cámara de Diputados. Bueno, por ahora, ¿no? A ver, cuando pasa la sesión a minoría, o sea, cuando ya el presidente pasa la media hora, determina que no se logró el quórum de 129 diputados, habilita el tratamiento en minoría, expresiones en minoría. Ahí empezaron a ingresar varios diputados nacionales que no habían estado, pero que empezaron a hablar sobre ficha limpia y no habían estado presentes, sentados en ese recinto. Uno de ellos fue el diputado Osvaldo Giancafilo, diputado exactamente, del Movimiento Popular Neuquino, que habló con Diputados Televisión sobre este tema de esta manera. No hay que despegarlo de la sesión anterior, ¿sí? Lo primero que hay que decir aquí es que yo no comparto que nos pongamos rótulos o nos autorrotulemos como paladines de la moralidad o de la ética, porque estamos en un cuerpo parlamentario, deliberativo y en definitiva político. Claro. Y hay que contextualizar todo, no contar realidades parciales. La semana pasada tuvimos 128 votos para lograr el quórum. Sí. Y aún aquellos bloques que impulsaban ficha limpia, faltaron diputados. Claro. Y hoy volvió a ocurrir lo mismo. Pero con una diferencia. Pasamos de 128 que habíamos estado a 116 diputados. Y yo
quiero ser absolutamente claro en este sentido. Nosotros, desde las provincias argentinas, aquellos bloques que estamos independientes de esa grieta nacional que representan las fuerzas políticas nacionales, fuimos claros. Si aquí quienes han impulsado este proyecto no se ocupaban que sus propios diputados hoy se sentaran en la sesión, no queríamos ser parte de lo que terminó ocurriendo. Y lo que terminó ocurriendo, me parece, rozó un papelón, porque me parece que increparse en términos personales en la Cámara no le hace bien a la ciudadanía. Obviamente las consecuencias que ha traído la discusión en minoría, ¿no? Porque fue bastante acalorada, podríamos decir, no solamente argumentaciones a favor del proyecto que estaba en discusión, sino pases de facturas importantes de quienes estaban presentes, quienes no. Exacto. Hubo alrededor de 12 diputados menos entre una y otra sesión, que una llegó a 128 y otra a 116, así que son un poquito más de 12, 13 diputados, un montón, digamos, en este contexto. Y bueno, la realidad de que había 4 sesiones y lo que decimos siempre, el presupuesto en el medio, porque decía el diputado Giancafilo, no hay una mirada en contra del proyecto, hay muchas otras negociaciones en curso. Bueno, y lo que sucedió ayer genera también cierta incertidumbre respecto, mirando una agenda hacia futuro, respecto a de qué manera construir mayorías. Sigue estando la misma confianza entre un sector, otro sector, a la hora de llevar adelante una estrategia política. Bueno, veremos, el futuro dirá si hay cambios o no hay cambios, pero lo cierto es que sería importante destacar, bueno, cómo se construyó esa posibilidad de llegar a una mayoría, quiénes fueron los ausentes en esta sesión. Claudio, ¿qué podemos decir? Vamos a hacer un repaso de esta foto que revela también no solamente el nivel de fragmentación que puso a prueba el debate de ficha limpia, sino un repaso también de lo que ha dejado. Y en ese sentido, por fuera de los números, también han quedado en evidencia algunas desconfianzas. Una de esas conecta con lo que venían contando ustedes, y es precisamente este último anuncio del Gobierno Nacional hoy con Alejandro Fargosi, con el abogado constitucionalista, como una forma también de contener la zozobra que tiene el PRO y que forman parte de los gritos y de los pases de factura que contaba Amanda Alma, que se pudieron escuchar en el recinto durante el intento fallido de sesionar por segunda vez y llevar al recinto de la Cámara Alta el dictamen de mayoría para ficha limpia. ¿Qué significa esto? Bueno, la prohibición de que un ciudadano, una ciudadana pueda ser candidato a un cargo electivo nacional en la medida que tenga una condena por hechos de corrupción y de cohecho en segunda instancia. El dictamen de minoría impulsado por Unión por la Patria lo que plantea también es avanzar con ficha limpia, pero rige, en el caso de ser ley, este dictamen de minoría en el caso de que hubiera una condena firme en tercera instancia, es decir, dictada por la Suprema Corte de Justicia. Esas son las dos partes, digamos, de la tensión que se puso sobre el recinto por segunda vez. Así que ahí vamos a repasar brevemente algunos números que nos permiten comprender los estrechos acuerdos y los estrechos números, esa estrecha aritmética política que siempre genera muchas sorpresas. Vamos a ver algunas de estas sorpresas para cerrar esta semana y también cerrar este periodo 142 de sesiones ordinarias del Congreso con los números que dejó el intento por llevar a ficha limpia, segundo round, en el recinto de la Cámara de Diputados. Bueno, el primer intento, lo decía Amanda, juntó 128 voluntades, estuvieron a un diputado de llegar a los 129 necesarios para el quórum reglamentario. Ahí sí hubo también ausencias. Hubo ausencias, un diputado del PRO que no llegó nunca, 2 ausencias de La Libertad Avanza. Bueno, eso fue esa foto. El calor que cuentan que sienten diputados y diputadas cuando impulsan una sesión y esa sesión no llega al quórum. Y pasa la media hora en donde el presidente de la Cámara está esperando mientras suena la chicharra, no se juntan los porotos y el calor, la incomodidad de la sesión que no fue, del quórum al que no se llegó. No es solamente eso, es también
algunos acuerdos que se pactaron antes de ese momento y que se cayeron. Algunos acuerdos de palabra que finalmente quedaron en otro lugar porque alguien que había comprometido su presencia finalmente no la cumplió. Todo eso ha quedado una y otra vez de manifiesto en esta semana que estamos cerrando, y el caso más paradigmático fue Ficha Limpia. No solamente por el primer round que llegó a las 128 voluntades, sino por el último. Y el último dejó una brecha mucho más amplia. 116 presencias, y eso fue el origen de los gritos, las facturas y también de las desconfianzas, y también de la respuesta del gobierno nacional, porque mover a Fargosi para mantener el contacto con Silvia Lospenato es porque el gobierno está buscando contener parte del descontento que quedó en el PRO, aliado estratégico del gobierno, en esta búsqueda de acuerdos para mantener el recinto de la Cámara de Diputados funcionando. No solamente eso, sino también la gran pregunta, lo decíamos también, viene la preparatoria para definir a las autoridades del año que viene. Ha sido uno de los temas que se habló esta semana. Bueno, Martín Menem, titular de la Cámara Baja, va a buscar revalidar los títulos para continuar al frente de la Cámara Baja el año que viene. Esa ha sido parte de las especulaciones también. Y en parte esta es la última foto numérica en donde también surgen algunos interrogantes. Vamos a repasar esos ausentes que fueron determinantes finalmente para que el segundo intento de sesión no pudiera prosperar. Decíamos, en este caso hubo muchos más ausentes, fueron 116 los que estuvieron dispuestos a sentarse, 12 menos que los 128 y un número más exiguo para llegar al quórum. Bueno, naturalmente, por razón de fe, Unión por la Patria, firmante del dictamen de minoría, había garantizado de que no iba a dar quórum, así que esa lista de ausentes, por supuesto, la encabeza el bloque Unión por la Patria con sus 99 ausentes. Recordemos que, hay que decirlo, el bloque del panperonismo también ha tenido dificultades en muchos aspectos para poder garantizar presencias y ausencias, especialmente por el hecho de que esas 99 voluntades, a veces para poder garantizar el quórum en esta semana, también tuvieron dificultades. No pudieron garantizar las 99 presencias. En algunos casos pudieron garantizar 90, a partir de la reiterada ausencia, en algunos casos, de diputados catamarqueños que responden al gobernador Raúl Jalil, como otros que en distintas oportunidades pegaron el faltazo. Quizás amparados en problemas de salud, en otros casos problemas de salud que o continuaron o ausencias que siguen sin explicar. Pero sí, en este caso, 99 fueron las ausencias que Unión por la Patria pudo garantizar. Acá viene el segundo caso y el punto de fuga de las sospechas, especialmente entre el PRI y la Libertad Avanza, y me refiero a los 8 ausentes de la Libertad Avanza. Luego también el bloque de Innovación Federal suma 8 ausencias, una ausencia de todo el bloque en este contexto, bloque que reúne también a negociadores tirantes del gobierno nacional. Me refiero a diputados de Juntos Somos Río Negro, el oficialismo rionegrino, también del Frente de la Concordia Misionero, y ahí me refiero naturalmente al gobernador Hugo Pasalacqua. En el caso de Río Negro estamos hablando de Alberto Bretilnec, ex senador nacional, figura clave, otro de los interlocutores tirantes del gobierno. Ambos gobernadores también dieron la orden y hubo faltazo. Seguimos, la siguiente placa. Las ausencias, en el caso de Encuentro Federal, el bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto, 6 faltazos en este contexto. El PRO, también, aliado estratégico, que recriminó a boca de jarro las ausencias de la Libertad Avanza, también tuvo 3 faltazos. La Unión Cívica Radical, uno de los 3 bloques en el cual actualmente el radicalismo parlamentario en la Cámara Baja es un archipiélago de 3 islas. Bueno, la más grande, el bloque orgánico que conduce Rodrigo de Loredo, también tuvo 2 faltazos. Transversalidades respecto a las ausencias. Bueno, vamos a la siguiente placa, porque otra parte del archipiélago radical, Democracia por Siempre, precisamente el bloque que conduce Pablo Juliano, diputado por la provincia de Buenos Aires, bueno, también tuvo 2 ausencias. Quienes habían anticipado, al igual que Unión por la Patria, que iban a pegar el faltazo, son los 5 diputados del Frente de Izquierda, del FIT. Y acá hablamos de los problemas del peronismo. Bueno, otro sector que también, en este caso, no tuvo discrepancias con el bloque Unión por la Patria para ampliar el faltazo y dejar sin quórum el segundo intento de Ficha Limpia. Me refiero al bloque Independencia, al bloque de 3 diputados del peronismo tucumanos que responden al gobernador Osvaldo Jaldo, el primero en abrir el cisma de espacios del peronismo a principios de año, cuando el bloque que conduce Germán Martínez
pasó de tener 102 integrantes a 99 y perdió 3 que son parte del bloque Independencia. Bueno, esos 3 no estuvieron en el segundo round por ficha limpia. Vamos con los bloques más chicos, que también se sumaron a la lista de ausentes. En el caso de Por Santa Cruz, que es el bloque que representa al oficialismo santacruceño del gobernador Claudio Vidal. Bueno, los 2 legisladores no estuvieron. Hablábamos de Osvaldo Giancafilo, reprodujimos hace un ratito su testimonio aquí en el estudio de Diputados TV. Bueno, Osvaldo Giancafilo, de la bancada del MPN, no estuvo. Y en este contexto sí, estamos hablando de una banca estratégica que hasta el año pasado la ocupó Rolando Figueroa, actual gobernador de la provincia de Neuquén. Figura de las elecciones del año pasado por haber concluido con la hegemonía del movimiento popular neuquino por más de 5 décadas. Lo cierto es que para los neuquinos esta no ha sido una semana más. ¿Por qué? Porque Rolando Figueroa termina esta semana con su vicegobernadora, con Gloria Ruiz, suspendida por inhabilidad moral, por una decisión de la legislatura neuquina, por 30 días a partir de una investigación de un hecho de corrupción impulsado por una denuncia del Banco Popular Neuquino en donde estaría implicado su hermano, el hermano de la suspendida vicegobernadora. Así que esa es la situación en este contexto. Paradoja para el Frente Neuquinizate, aquel que sacó al MPN de la provincia y que en ese contexto, con quien fue diputado de esta casa, Rolando Figueroa, en una provincia en donde la discusión de ficha limpia es muy importante, bueno, finalmente, quien tiene esa banca, Osvaldo Giancafilo, no dio quórum. Y terminamos también con la otra ausencia, la ausencia que también tuvo una presencia, porque hablábamos de diputados que no dieron quórum, pero que después se sentaron. Bueno, en este caso, Fuerza del Cielo, el monobloque de la diputada Lourdes Arrieta, que fue parte del bloque de La Libertad Avanza, también pegó el flantazo a la hora de dar quórum en esos 30 minutos de tanto calor, de tanta expectativa para saber si estaban las voluntades que habilitaban el quórum. Así que esa es la foto de fortalezas y debilidades de el último intento de sesión de este periodo de ordinarias, el 142, y a la espera de si habrá otro repechaje. Se cierra este periodo con 2 intentos. ¿Habrá un tercero? Queda para el año que viene. Veremos cómo sigue. Gracias, Claudio, por toda esta información y también gracias, Gonza, por toda la información sobre el proyecto. Estamos ya cerrando este último programa del periodo de sesiones ordinarias. Falta todavía para cerrar el año, pero es importante también porque abre otra etapa a partir de la convocatoria que tiene que hacer el oficialismo en el Ejecutivo Nacional, si es que lo hace. No tiene la obligación tampoco de hacerlo. No, claro. O también lo puede anunciar más adelante y puede anunciar un periodo de sesiones extraordinarias entre el 15 de diciembre y el 23. Por ejemplo. Puede hacerlo. No es obligatorio que diga a partir del 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre. No. Ventanitas que deja la Constitución. Exactamente. Sí, claro. Pero bueno, lo importante, el miércoles que viene, 2 de la tarde, sesión preparatoria en esta Cámara de Diputados de la Nación, se eligen a las autoridades para el ciclo legislativo 2025. Exacto. Todo está indicando que Martín Menem va a ser reelecto como presidente de la Cámara de Diputados, lo mismo que el resto de las diferentes autoridades que hasta ahora tiene los vicepresidentes, que son 4, que también corresponden a distintos bloques, tienen que ser nominados por sus bloques y ser aprobados por el Pleno. Es una formalidad, pero es importante, no es una formalidad meramente, sino que tiene también ahí una acción fundamental de los diputados. Algunos datitos. Hubo 18 sesiones en la Cámara de Diputados este año. 10 fueron sesiones resolutivas, podríamos decir. 8 fueron en minoría y 3 hubo citaciones que no se pudieron efectivizar finalmente porque no se decidió levantar la sesión, no por falta de quórum, sino porque la citación no se concretó. Y también un informe de jefe de gabinete que fue el pasado 4 de septiembre. ¿Nos vamos? Nos vamos hasta el lunes. Volvemos con un nuevo mes y veremos qué sucede con las extraordinarias. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias, nos reencontramos. Adiós.
¿Cómo se gesta el Gutiérrez abogado? ¿Tuviste dudas? ¿Sos hijo de abogado? ¿Nace el abogado con el político? ¿Cómo es? O sea, el tema de ¿cuándo te metes en política? ¿De la mano de quién? ¿De Massa o antes? En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden